Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a este espacio, este índice flamígero que se transmite en MXN Televisión, MXN Televisión y en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Ahí estamos con usted. Hace un par de semanas tuvimos el privilegio de contar nuevamente aquí con la presencia del doctor José Newman Valenzuela. Platicamos entonces de los orígenes de aquella reforma política que en verdad transformó un poquito democráticamente más a nuestro país en 1976-77. Quedamos de que proseguiríamos la plática, pero se nos atraviesa el 2 de octubre, la fecha conmemorativa que transformó también a México, transformó en un pueblo que no respondía, que no reaccionaba, a uno que comenzó a dar señales de vida. En ese movimiento del 2 de octubre surgieron algunos liderazgos. Algunos de ellos se acomodaron posteriormente en el régimen que tanto criticaban. Un ejemplo sería Pablo Gómez. Y otros más siguieron luchando por la democracia en nuestro país. Pepe, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Gracias, Pancho, gracias por tu invitación. ¿Qué ha Y pasado? ciertamente, ¿Qué no ha pasado estamos en con la eso? vecindad del 2 de octubre. La vecindad, sí, estamos. ¿Cómo pasan los años, mano? Qué bárbaro. Cada vez que pienso que tengo 75 años, yo me asusto. Yo creo que por muchísimos años no pensé en la edad que iba sumando. Y de repente, como se dice, cuando acabalé 75, dije, ay, chingaor, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahorita que hablamos del 68, híjole, man. Oye, ¿y no te has dado cuenta de que cada vez a nosotros que estamos ya en la tercera, casi cuarta edad, se nos pasan muy rápido los años? Sí. Yo todavía me acuerdo de mi cumpleaños y ya fue casi hace un año también. Fíjate que hay un experimento hecho en, no sé, en Harvard, no sé, sobre la percepción del paso del tiempo. El experimento es muy ingenioso. Meten en salones eh, que no tienen acceso a la luz, sino a luz artificial, a personas de diferentes edades y las dejan ahí sin reloj y sin nada que hacer, ¿no? Que se entretengan, platiquen o lo que sea, por X tiempo que ellos tienen medido. Y luego les preguntan cuánto tiempo pasó. No, y lo que han encontrado es que entre más joven la percepción del tiempo es más lenta. De tal manera, ¿no? Que la gente dice, no, pues pasó un chorro, ¿no? La gente joven. En cambio, el mismo lapso de tiempo en personas mayores, no, dices pues como 15 minutos, ¿no? Si hay una distorsión en la percepción del tiempo. De tal manera que lo que tú dices está científicamente probado. A mayor edad, la percepción del paso del tiempo es más rápido, Es veloz, es veloz. Pues yo sí. dije 75, ya estoy unos meses de cumplir 76. Y así, y así. Pero bueno, así es esto. ¿Y cuántos años han pasado desde el 2 de octubre? Pues 32, no, 32 más 25, échale 57 años, 57 humano. años. Sí, yo tenía 18, justo tenía 18 en 68. Qué años, qué tiempo. A mí el 68 me causa un serio conflicto, porque yo he afirmado que hay una gran mentira sobre el 68, ¿no? Quedaron dos versiones. La versión oficial fue y quedó, ¿no? Fue un movimiento inspirado por fuerzas izquierdistas ajenas que soliviantaron a gente joven e ingenua, y el régimen tuvo que poner un hasta aquí ante los peligros que eso entrañaba. Esa fue la versión oficial. La versión opuesta es que fue el despertar, ¿no? De la juventud ante el régimen injusto y represivo, ¿no? Y que ese despertar fue criminalmente apagado por las fuerzas represivas, ¿no? Yo tengo la convicción de que las dos son falsas, las dos son falsas, ¿no?
La que sostenía el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, de que era una conspiración comunista en contra de México que pretendía incluso sabotear Así es, la celebración de los 19 Juegos Olímpicos. así es. Y del otro lado, la idealista, la que muchos jóvenes de aquel momento sosteníamos con enjundia, era que se trataba de un movimiento liberador. Exacto. Ante la falta de oportunidades que comenzábamos a vivir los jóvenes de aquella época. Sí, y además... Y la versión que tú tienes, creo que la hemos platicado en otras ocasiones, es la que más se acerca a la realidad política. Yo era un chamaco de 18 años, no tenía ni una formación política ni la experiencia, ¿no? Como para saber en lo que me estaba metiendo. Pero tenía yo todo el tiempo libre, ¿no? Y por tanto era estudiante de tiempo súper completo, ¿no? No vivía en casa de mis papás, de tal manera que no tenía horario. Mi primer año en la universidad, entonces cuando empezó eso, pues yo andaba metido en eso de tiempo completo. Que reunión aquí, que reunión allá, que reunión para acá. Entonces yo oía, ¿no? Y veía a mis mayores y yo preguntaba, ¿quién es fulano? No, fulano de tal, de Álvarez Garín. ¿Y qué edad tiene? No, pues ya tiene como 28. Ah, yo decía, pues 10 años mayor. Y fulano de tal, pues es Pablo Gómez. ¿Y ese qué? No, pues ese tiene como 22. Así. Yo nada más los veía y los oía. Y por tanto yo oía las versiones, ¿no? ¿Qué me hace pensar que la versión idealista no es cierta? Pues que muy pronto lo que yo oía empezó a no cuadrar, ¿no? Pues es como si hoy en la noche alguien me dice, oye, ¿supiste que secuestraron a Pancho Rodríguez ayer? Yo pienso, pues si desayuné con él, ¿no? Pero pregunto, ¿por qué? ¿Cómo? Y me platican una historia. Entonces yo no digo nada, pero digo, ¿no? O yo soñé que vi a Pancho, o este cuate miente. Miente por razones propias o miente porque lo engañaron. El hecho es que tengo dos versiones, a cuál le creo, pues a la que yo viví, claro, ¿no? Claro. Entonces, paulatinamente mi sensación fue, aquí hay gato encerrado, que había inquietudes sociales, cierto, ¿no? Que había demandas sociales insatisfechas de no pocos grupos en el país, cierto. Que estaban los campesinos, los médicos, los profesores, los ferrocarrileros, innegable, ¿no? Que por otro lado éramos una juventud inquieta, muy impactada por la revolución cubana, y había esta cuestión heroica de ser el Che Guevara con boina y estrella y todo, sin duda, ¿no? Pero ese cóctel, ¿no? Yo creo que fue manipulado por intereses muy claros. Y estaba París y estaba Berkeley. Claro. En ese mismo año estallaron movimientos juveniles, al parecer más auténticos que el que hubo en México. Entonces estábamos expuestos a eso, ¿no? Pues entonces nos sumábamos a lo que fuera, ¿no? ¿No? Si era libertad, presos políticos, todos gritábamos, ¿no? Pero ya desmenuzadamente, no, la cosa no estuvo así. Te digo, mi fuente de información fue muy pronto lo que yo oía no coincidía, se contradecía. Y entonces ahí empecé con una sensación de duda, ¿qué está pasando? ¿No? Porque esta versión no casa con esta versión. El 2 de octubre. Te digo, yo no era dirigente ni era gente importante del movimiento, pero sí estaba muy presente en todo, ¿no? Entonces, sabíamos, y cuando digo sabíamos, si yo sabía que era pueblo raso, chamaco raso, ¿no? Lo que iba a pasar en Tlatelolco, por supuesto que la dirigencia lo sabía, por supuesto. Y entonces, ¿por qué insistieron en organizar eso? A ver. ¿Quién movía esos hilos? En mi interpretación, que yo he ido junto con otros silvanando a lo largo de los años, Echeverría. Echeverría quería ser presidente. Tenía a su favor, perdón, no sé si me estoy extendiendo mucho sobre nada. Mi personal hipótesis, y la comparto con otros, más o menos, elaborada a lo largo de los años, que da congruencia a todo aquello. Echeverría llevaba muchos años cercano, siendo hombre de confianza de Díaz Ordaz, ¿no? 16, una cosa así. Sabía que contaba con la confianza de él. Díaz Ordaz era de origen un hombre austero, desconfiado, severo, ¿no?
provenía de una familia oaxaqueña rica, poblana pobre, la revolución los había dejado sin nada, se habían tenido que venir a Puebla, y él había hecho una carrera, digamos, peculiar. Había destacado como abogado, había hecho una carrera pública en el sector jurídico de la Procuración de Justicia y había hecho una carrera electoral, ¿no? Y llegaba a la Secretaría de Gobernación y junto con él estaba Echeverría, un muchacho muy inquieto que desde muy joven despertó una ambición política enorme, legítima por lo demás, ¿no? No por nada se casó con la hija de un político muy conocido, ¿no? No por nada ese suegro lo impulsó, no por nada se fue vinculando hasta llegar a la cercanía de Díaz Ordaz. Llega como secretario de Gobernación, después de haber trabajado ahí, conocía perfectamente los resortes del poder político en Claro, Gobernación. claro. Y entonces la ambición me hace pensar, dijo, pues el siguiente quiero ser yo, ¿y por qué no? ¿Qué posibilidades tengo? A favor, conozco bien al presidente y el presidente me confía. A favor, aquellos que pueden ser mis contendientes, pues estamos más o menos en igualdad de circunstancias. Cervantes del Río, Martínez Manatú, ¿no? Ninguno tiene carrera electoral, yo tampoco. Ninguno es una eminencia en su profesión, yo tampoco. Los tres tenemos una carrera administrativa decorosa, brillante, esa es nuestra competencia, ¿no? Entre los tres va a estar. Pero se le paran los pelos de punta cuando el joven presidente Díaz Ordaz se deshace de Uruchurtu, ¿no? Que era una figura de mucho peso, ¿no? Uruchurtu se dice que cuando empieza Díaz Ordaz hay quien le dice no aceptes, Díaz Ordaz no te quiere y te va a acabar quitando en la primera oportunidad. Pero Uruchurtu sentía que era un hombre necesario, había durado mucho tiempo en el cargo y no creyó esa intención. Bueno, no fue lejos por la respuesta. Díaz Ordaz de repente lo quita y lo quita feo, ¿no? Para Santa desprestigiarlo. Úrsula. Pero cuando remueven a Uruchurtu, Echeverría no estaba preocupado porque si bien Uruchurtu era un hombre prestigiado, sabía muy bien por la confianza de Díaz Ordaz que no lo apreciaba, entonces no lo veía como competencia. Pero en ese momento el joven Díaz Ordaz se trae al licenciado general y gobernador Alfonso Corona del Rosal. No, pues ahí sí se le pararon las cejas de miedo a Echeverría. Dijo, no, pues este es el bueno y ahora sí ya me jodí. ¿Y entonces qué hago? Una competencia real. Pues sí, ¿y entonces qué hago? Sabía muy bien que Díaz Ordaz, desde la época de López Mateos, que estaba afanosamente promoviendo la sede de la Olimpiada para México, Díaz Ordaz no había escatimado su reprobación a esa iniciativa, ¿no? No le simpatizaba. Sí, no le gustaba. Había dicho que era mucho gasto para un país pobre y que estar en la mentalidad y en las pantallas de todo el mundo era muy peligroso para cualquier situación como la que mencionas. Entonces dijo, bueno, conociendo la susceptibilidad de Díaz Ordaz, a él no le sería raro que surgiera un movimiento. Es más, yo le diría, no, tenía usted toda la razón, señor presidente. O sea, lo cree porque lo cree, ¿no? Lo que. ¿Un movimiento de qué tipo? Un movimiento económico, no. Un movimiento político, ¿no? Para que se preocupe. Fecha, pues como se vaya acercando, ahí están los temores. ¿Dónde? La capital, ¿no? ¿Para qué? Pues para quemar a ¿no? Entonces él, digamos, aprovecha una circunstancia fortuita, si no es que la inventa, ¿no? O la fragua, para alimentar un conflicto político, ¿no? El pleito en la vocacional número 5, Con el Isaac Ochoterén enfrente de la la Ciudadela, preparatoria ¿no? privada ¿Sí? Isaac Cocheterena, sí. Pero nada más pregúntate, ¿no? Si había tal aprensión de que pudiera pasar algo así, ¿por qué pasó? Cuando tú estás atento tratando de evitar y ya estás en el año de la Olimpiada, ¿no? Pues estás muy atento y evitas que pase. Y en este caso, ¿qué dispara todo? ¿No? No que se pelean 40 muchachos, se agarran a madrazos, eso no es novedad, ¿no? Porque se pelean a las novias, ¿no? Sino que aparecen 2 camiones de granaderos. O sea, querías apagarlo, querías encenderlo, Encenderlo, obviamente. ¿no?
Ok, a partir de ahí, pienso yo telenovelísticamente, Echeverría diciéndole al presidente, señor presidente, tenía usted toda la razón en el temor, ahí está, el otro lo compra, fácil, ¿no? Lo bueno, señor Además fue presidente. el control del regente, Corona del Rosal, quien propicia este enfrentamiento enviando a sus granaderos es Corona del Rosal. Así también Echeverría se quita de encima la responsabilidad. Y de ahí, ¿no? Jugar a la ironía. Lo bueno, señor presidente, es que tiene usted al frente de la ciudad al licenciado, general y gran político Coronel Rosal. No hay de qué preocuparse, ¿no? Ahora, un poquito que el otro lo trataba de apagar o lo incendiaba, quién sabe, pues Echeverría le daba cuerda, ¿no? Y así nos vamos acercando, de tal manera que se acerca, ahora sí que la gasolina al fuego, ¿no? Curiosamente, 9 días antes del estreno de la Olimpiada, el 2 de octubre, pues entonces la instrucción es hay que apagar esto ahorita, ¿no? Pues lo apagamos, ¿no? El hecho es que Echeverría se ganó la candidatura. La anécdota dice que Díaz Ordaz después se arrepintió el resto de su vida, Así es. ¿no? Y yo creo que sí. Todo esto a mí me hace pensar que las dos versiones son falsas. Las dos tienen parte de verdad, ¿no? Había grupos interesados en alentar algo, no lo niego. Que era una conflagración mundial, no. Por otro lado, no. Había, digamos, acerrín disperso, inflamable, sí. Conflictos políticos, sociales, sí, ¿no? Pero no para tanto. Por otro lado, ¿no? Que fue la juventud ingenua que se veía un espacio cerrado a su libertad, quienes nos lanzamos a las calles. No, esa es la versión heroica. No, este fue un acto manipulado por el ínclito Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Que toda proporción guardada, pues es el fundador de los santos populistas, ¿no? Tiene una réplica en Andrés Manuel López Obrador. Hombre, no, pero con aumento. Recuerda que no viene protestado como candidato a la presidencia cuando se atreve a inculpar al régimen de ser represivo Sí, como el en candidato del PRI. la Universidad Nicolaita. Pero él necesitaba construir el discurso polarizador, ¿no? ¿Qué mejor que yo, candidato a la presidencia, denuncio a la maldad? La maldad está allá, no aquí, ¿no? La maldad es el viejo, la maldad es el presidente, la maldad es el poder. ¿Y tú de dónde vienes, chato? ¿No? Claro. Pero eso se le olvidó. Entonces el discurso polarizador, los malos y los buenos. Los buenos vénganse conmigo, ¿no? Una vez que llega al poder, pues entonces otra vez la dicotomía, ¿no? El régimen no quiere a los jóvenes, está lleno de viejos, ¿no? Yo quiero a los jóvenes. Y a eso Entonces traen a vamos. todos sus jóvenes, ¿Qué ha pasado con esos jóvenes? pues ahí los tienes. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites, y enseguida regresamos con los jóvenes echeverristas y su presencia hoy en la política nacional. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Gracias por continuar en este índice político, índice flamígero, aquí en MXN Televisión. Usted, le repito, lo puede ver, está accesible en todas las plataformas sociales. Continuamos esta plática tan ilustrativa de lo que sucedió hace 57 años con el doctor José Newman Valenzuela. Pepe, hablábamos de los jóvenes del echeverrismo, aquellos que comenzó a cooptar Luis Echeverría. Y me vienen dos nombres entre muchos, o tres hombres. Estaría el sonorense Carlos Armando Biebrich, quien después termina muy mal con Echeverría. Estaría el entonces joven Ignacio Ovalle. Y estaría el sempiterno parlanchín Pablo Gómez. Son muestra de lo que fue aquella juventud, protestante o manifestante en el 68 y luego conformista a partir del 72. Me detengo. ¿Qué calificativo pondría, no, a los jóvenes de entonces, entre los cuales estaba yo, chamaco, ¿no? Inquietos, sí. Informados por la televisión y la prensa, sí. ¿Cuáles eran los eventos en el entorno? Pues la Revolución Cubana no había cumplido 10 años, era un atractivo enorme, ¿no? Y la imagen de ser el Che y Fidel y encabezar manifestaciones multitudinarias, pues era toda madre, man. Por otro lado, París del 68, ¿no? Las francesas, ¿no? ¿no? Las banderas rojas sobre San Michel, ¿no? Pues era una cosa padrísima, ¿no? La estrella roja de 5 puntos. Claro. Por otro lado estaba Berkeley, ¿no? Los plantones, los hippies, pues todas esas eran figuras señeras para nosotros, ¿no? Unos se querían parecer a uno, al otro, pero eran nuestros modelos. De pronto, ¿no? Hay una actividad pública a la que todo mundo está convocada. Ya sabes que hay una manifestación hoy. ¿A dónde? Pues el Museo de Antropología, no, pues voy, ¿no? Y esto se repite en todo el país, de tal manera que los de Chapingo y los de Sonora y los de Michoacán, ¿no? Entonces cada quien le pone su, pero finalmente todos estábamos participando en algo, ¿no? En lo que suele participar la juventud inquieta. Por simple curiosidad quieres ver, ¿no? Entonces yo diría que ese era el común denominador. Ahora,
Dentro de ese cuerpo, muy legítimamente, cada quien tenía su propio perfil y sus propias ambiciones. Si le añadimos un poquito nada más a las ambiciones, pues todos queríamos ser importantes, ¿no? No es Claro, nada ¿por qué no? raro que esa juventud, ¿no? Entonces, uno quiere ser rico, el otro quiere ser presidente, el otro quiere ser artista, el otro quiere ser famoso, pues sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino para llegar a una meta atractiva, ¿no? Pues pegarte con quien te ayude, ¿no? Entonces, cada quien busca la sombra, ¿no? Del maestro que le enseñe pintura, el maestro que le enseñe el piano, el maestro que le ayude a hacer una tesis universitaria, el que le consiga una chamba, el que le consigue una lana, el que le consiga un coche, ¿no? O sea, las figuras hacia arriba. De tal manera que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? En mitad de aquello, ¿no? La situación alienta un movimiento, una movilización, pues a dónde va Vicente, pues a dónde va la gente, ¿no? Y Claro. ahí nos tienes a todos. Ahora, dentro de todos caben todas las visiones y todas las interpretaciones. Yo no puedo hablar sino por mí. Lo demás sería chisme, pero en mi caso no. Lo que yo viví en todo eso es que muy pronto, como te decía, lo que yo escuchaba no coincidía, ¿no? Ejemplo, que una mañana en la Ciudadela se pelea un grupo de los muchachos del Poli, que están en un plantel en contraesquina de un grupo de muchachos de una preparatoria incorporada a la UNAM. ¿Cuál es la novedad? Ninguno. ¿No? Cuando no se peleaban por el tochito, se peleaban por la novia, y cuando no se peleaban por los chicharrones, ¿no? Ahora, un pleito de ese tipo amerita que lleguen los granaderos. Había armas ahí. ¿Para qué quieres un chingo de granaderos? ¿No? Ahora, suponte que llega la panel, ¿no? Se agarra madraz con macanas a 14, los demás corren, corremos, ¿no? Detienen, como para qué, ¿no? Y luego después de lo que detienen, pasan los días y no lo sueltan. Pues se trataba de hacerla grande o chiquita. La quieren ser Grande. grande, pues entonces deténlos. Luego los detienen y no los consignan. La familia va y dice, ¿de qué lo acusan? Pues de revoltoso. Y luego cuando los acusan de un delito totototote, ¿no? Disolución social. Disolución social. O sea, con premeditación, alevosía y ventaja, están convocando a la población a una insurrección, ¿no? O sea, ¿cómo qué? Esos muchachos de la Ciudadela, ¿no? Son líderes políticos que emulan a Trotsky y Lenin, ¿no? Y quieren hacer una revolución a partir de la Ciudadela, no chinguen, ¿no? El delito es enorme, man. Entonces, claro, ahí empieza a ver la reivindicación, ¿no? Los muchachos, pues hay que juntarnos. ¿Qué pasó? Pues no lo sueltan, pues ya pasan 5 días, pues 10 días, etcétera. Y nos vamos, ¿no? Curiosamente, el rector se suma. A ver, ¿no? El rector de la universidad se da cuenta de que eso le está moviendo el agua de la gente de la que él es responsable, ¿no? Me pregunto, ¿no podía el rector hablarle por teléfono al regente? Señor regente, ¿qué está pasando? Lo que está pasando a mí me está afectando mucho, ¿no? Usted detuvo gente y aquí tengo la gente inquieta, ¿cómo vamos a arreglar esto? Máxime si hay la preocupación de que ya viene la Olimpiada, ¿no? ¿No lo pudo hacer o no quiso hacerlo? O la idea era no hacerlo, ¿no? Una vez más, ¿En qué bando jugaba Javier Barrosier? se trataba de aplacarlo, de subirlo, ¿no? Yo nada más estoy platicando lo que veía. No solamente a eso, sino que convoca una manifestación. Entonces en la universidad, pues el señor rector va a hablar, pues vamos, ¿no? Entonces un discurso encendido prácticamente le está motivando el surgimiento de un movimiento. ¿Cuál es la causa, no? Pues hay que ir en contra de un régimen que invadió instalaciones universitarias, la autonomía. ¿Y el bazucazo a la preparatoria? Detuvo muchachos, ¿no? Y luego él organiza una marcha, él convoca una marcha. Pregunto, ¿se trataba de aplacarlo o de crecerlo? Crecerlo, evidentemente. Entonces, los muchachos teníamos lo necesario para armar ese follón,
pues estaba viendo agentes que obviamente lo alimentaban. Entonces ahí vamos por insurgentes, ¿no? Cuando llegamos más o menos a Liverpool, que todavía no estaba Liverpool, pues entonces el señor rector pronunció un discurso diciendo: las fuerzas del orden están esperándonos allí en el Parque Hundido. No seamos provocadores, hasta aquí llegamos, ahí vamos de regreso. Por eso con el tiempo se puso una piedra ahí, ¿no? Como recordatorio del acto heroico del rector. Así ¿no? es. Yo nada más voy juntando, ¿no? Después, ¿no? Eso pasa en junio, ¿no? Desde 1960 al año de la Revolución Cubana, ¿no? Los grupos de izquierda, los grupos comunistas, llámale como tú quieras, aquellos que celebraban la Revolución Cubana, celebraban una marcha para conmemorar la Revolución Cubana, ¿no? Entonces va a venir el 26 de julio. Entonces ahí vamos a la marcha, ¿no? Los que quisieran ir. Por otro lado, este movimiento no cesa, sino que crece. No lo sueltan, detienen a más, los acusan de un delito, ¿no? Los mandan aquí y allá, encubren la situación. Entonces las demandas son: primero, suéltenlos, ¿no? Segundo, los están acusando de un delito político, ¿no? Pues entonces suelten a los presos políticos. Tercero, es un exceso de los granaderos, pues que quiten el cuerpo granaderos. Cuarto, pues que cesen al jefe de los granaderos, ¿no? Pues se van acumulando por orden. Ya está provocado esto, viene la marcha y curiosamente, en aquel entonces, esto todos los jóvenes lo sabíamos porque estaba en el ambiente. Cuando en la capital cualquier grupo quería organizar una manifestación, no había un trámite para pedir permiso, no, pero lo que se usaba era ir a una oficina del departamento central, ¿no? Y avisar que querías organizar un movimiento de la flor más bella del ejido en Tláhuac, ¿no? Y ahí te decían y quién y cómo y por qué no lo hacen tal día o tal día, ¿no? Curiosamente, viene la idea de organizar una marcha de los jóvenes, ¿no? Para reclamar la libertad de los detenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y curiosamente ahí sugieren que sea el 26. ¿Cómo? O sea que coincida con la otra vez. ¿Se trataba de aplacarlo o de alentarlo? ¿Para Alentarlo, qué por juntas supuesto. dos? ¿No? Claro. Ok. Curiosamente, la primera marcha arranca en el hemiciclo y va al Zócalo. Y la autoridad sugiere que la segunda marcha sería bueno, ¿no? Que arrancara en el Salto del Agua y se fuera al hemiciclo. O sea, ahí se juntan, ¿no? Pues se juntan, ¿no? Y una vez se juntan, ¿cuál es el grito? Júntense, júntense, ¿no? Entonces vamos al Zócalo, ¿no? Ustedes para celebrar la Revolución Cubana, que es la liberación, y nosotros para protestar de la represión. Por tanto, pues es la causa común, ¿no? ¿Qué queremos? Cuba, ¿no? Pues así lo armaron, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Y una vez que vamos, se arma la sacapela y a correr, ¿no? Entonces, pues, ¿qué está cerca? Pues San Ildefonso. Entonces van los primeros que llegan se meten y cierran. Los que llegamos tarde, pues ya no entramos, ¿no? Y entonces empieza la idea de desocupen. Y entonces aparece ya no la policía, los militares. Entonces la pregunta: ¿quién manda al ejército? Pues que sepa solo el presidente, ¿no? Exactamente. Entonces, otra vez, ¿se trataba de aplacar o de alentar? Eso quiere decir que Díaz Ordaz cayó en el juego de Echeverría prematuramente. Pues si no, ¿cómo se interpreta, no? Ok, y entonces van, ¿no? Eventualmente logran, ¿no? Entrar y sacar a los muchachos, ¿no? Y entonces ahí está digamos, la versión. Es que el ejército disparó una bazuca en contra de San Ildefonso. A ver, ¿no? Es muy fácil decir, yo ahorita le digo a mi nieto una bazuca y me dice, ¿qué es eso, no? Pero suena un chingo, ¿no? Una bazuca, ¿no? A ver, el ancho de la calle, ¿cuánto es? ¿15 metros? Un poco más. Bueno, tú pon de la pared del acero opuesta a una bazuca, ¿no? Si lo hubieran disparado, destruye todo el pinche edificio de San Ildefonso, ¿no? ¿Se cayó el edificio? No. ¿Se cayó la fachada? No. ¿Se cayó la puerta? No. Ah, pero quedó la versión, ¿no? Entonces, ¿quién pudo haber hecho esa versión? Pues la versión revolucionaria, ¿no? Prueba del artero crimen, ¿no?
es que el ejército, no la policía, el ejército destruyó un bien virreinal, ¿no? Con tal de reprimirnos, Y ¿no? recinto universitario, autónomo. Lo cual le da cuerda al señor rector. Entonces, respeto a la autonomía universitaria. Y entonces el pliego petitorio va creciendo y ya estamos en agosto. Pregunto, ¿no? Si el presidente estaba tan aprensivo de lo que pudiera pasar, a mí se me ocurre, ¿no? Esto hay que resolverlo ya. ¿Qué desmadre se armó en la Ciudadela? Resuélvalo ya, antes de que sea julio, ¿no? Ya estamos en agosto, ¿no? Y entonces sigue, y otra manifestación, y otra manifestación. Del lado de los estudiantes, pues crecen, ¿no? Y llega el momento en que la idea es, vamos a hacer una manifestación silenciosa y nos vamos a instalar en la Plaza de la Constitución para exigir que el presidente salga y nos dé la cara. ¿Y cómo va a salir? Pues él tiene que salir al informe. Entonces nos instalamos 2 días antes, ¿no? Y ahí nos quedamos para exigirle. A ver, ¿no? No está medio loca la idea, no es medio provocadora, ¿no? Absolutamente. O se trata de eso, ¿no? Absolutamente. Entonces me acuerdo muy bien que entre los muchachos, pues había toda una organización, ¿no? Como nos íbamos a quedar, entonces cada grupo del movimiento, ¿no? Cada comité de lucha que integraba el comité de huelga, ¿no? Organización que había ido creciendo, iba a crear una suerte de guardia. Nos íbamos a quedar ahí las diversas guardias. Entonces, la plancha se dividió en un mapa. Ustedes se pueden quedar aquí, aquí, aquí. O sea, hasta casas de campaña, ¿no? ¿Y por qué no? Pues tráete la trova, ¿no? ¿Y por qué no? Pues tráete la lira. ¿Y por qué no? Pues tráete el trago, ¿no? O sea, ¿se trataba de aplacarlo o de alentarlo? Alentar. Alentar, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Me acuerdo perfecto, y para esto se crea una organización no solo de estudiantes por facultad y por escuela universitaria en todo el país que tienen delegación, sino se crea un comité de intelectuales y artistas y un comité de maestros. Bueno, aquello es un follón. Me acuerdo perfecto que ese día de la manifestación, frente a la puerta central de Palacio, ya sobre la plancha, se instaló la guardia del comité de intelectuales y artistas, ¿no? Y ahí pusieron un bocho azul, ¿no? Que era propiedad de un famoso pintor, Jorge Manuel, un cuate muy alto, que era esposo de una famosa clavecinista, Luisa Durón, ¿no? Uh-huh. Y era una figura muy atractiva, pues eran los intelectuales y artistas, ¿no? Entonces estábamos ahí la manifestación, trepados en un camión, habló fulano, mengano y perengano, arengando, y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Para obligar al presidente a que salga. Y si no, pues el día primero tiene que salir y aquí lo vamos a agarrar. ¿Cómo? Eso fue lo que dijimos, pero nos parecía padrísimo, ¿no? Pregunto del otro lado, el presidente que está preocupado hace 10 años por lo que puede pasar una Olimpiada, ¿no? Ya estamos casi llegando al 1 de septiembre. Estamos a un mes, 12 días de la Olimpiada. Le está creciendo los enanos al patrón, ¿no? Otra vez la pregunta, ¿se trataba de evitar o se trataba de prohijar? Prohijar, bien. La lógica hubiera sido, esto me lo pagan ya, ¿no? Señor rector, usted le baja, ¿no? Bueno, todo esto, entre otras cosas, deja la idea de que el crisol del movimiento fue la universidad. ¿Qué le dio ese tono? El protagonismo del rector. Porque en realidad el crisol del movimiento no fue la UNAM, fue el Politécnico, ¿no? Pero ¿por qué quedó la idea inversa? Porque el gran personaje, ¿no? Entre el rector de la universidad y el director del Poli fue el rector. Entonces eso atrajo la luminaria para allá. Al señor rector le había encantado, ¿no? Era su momento, ¿no? Un momento heroico. Y entonces van saliendo trapos, ¿no? Él había sido un competidor del precandidato Díaz Ordaz. Díaz Ordaz se había llegado, él no, nada más lo apunto, ¿no? Era la venganza de Barros Sierra, pues a lo mejor, pero todo junta. Y entonces ahí estamos, ¿no? Y de repente a las 11 de la noche, algo así, se apagan las luces, ¿no? Y una voz estentoria y garrasposa como la mía ahorita dice, señores,
señores, ¿te imaginas? ¿No? Están ustedes infringiendo la letra tal, del numeral tal, del artículo tal, no sé qué. Tienen ustedes 3 minutos para desalojar. Y acto seguido se abren las 3 puertas de Palacio y salen tanquetas. Y aparece una tanqueta por allá y otra por Moneda y otra por 20 de noviembre, pues a correr. Cuando la tanqueta que sale de puerta principal trepa a la plancha, pues lo primero que se lleva de corbata es al bocho azul. Imagínate un bocho rodando, ¿no? Si el bocho lo traen rodando, nosotros seguimos pues a correr, ¿no? Y entonces ¿a dónde? Pues cada quien a donde pudo, ¿no? En el caso de muchos, yo me incluyo, fuimos a dar a la universidad. ¿Cómo llegué a la universidad? No me acuerdo, ¿no? El auditorio hoy Che Guevara, ¿no? Entonces ya se me olvida cómo se llamaba el auditorio. Bueno, el auditorio de Humanidades. Era una algarabía, gritos, ¿no? Nos habían masacrado y entonces era el inicio de la revolución, ¿no? Me acuerdo Elena Garro gritando en el estrado, ¿no? Necesitamos armas. Yo en Cuernavaca tengo unas pistolas. Yo decía, ¿qué es esto, man? ¿No? Pero visto desde el punto de vista del happening, ¿no? Pues era un eventazo, era un pago por evento sin pago, ¿no? Estaba siendo partícipe de la historia mundial, ¿no? Sin pagar y con el derecho de aparecer en los periódicos, man. Para entonces, ¿no? Pues ya había habido la detención de los que estaban en la universidad, el ejército había entrado a la universidad, ¿no? Una vez más la pregunta, ¿se trataba de apagar o de alentar? Obvio. No. Entonces ya se desmoviliza el señor presidente, va a su informe y estamos a 42 días de las Olimpiadas. Mientras tanto, se ha creado una comisión del diálogo. El presidente ha nombrado al licenciado de la Vega, al licenciado Caso, ¿no? Para que dialoguen con los estudiantes. El comité de huelga ha designado un comité que se reúna, se han estado reuniendo, están platicando, ¿no? Y en una de esas reuniones previa al 68, la delegación gubernamental le plantea a la delegación de los estudiantes que tienen 2 alternativas, ¿no? Que es básicamente, le bajan y entonces se libera a los detenidos, ¿no? O no le bajan, en cuyo caso se mantiene y se detiene más. Escojan, ¿no? Estando en esas circunstancias, ¿no? Pues se empieza a ver del lado de los estudiantes el rumor que hacemos, ¿no? Pero no es nuestro, no es de la base, es de la dirigencia, ¿no? Y ahí claramente hay 2 posturas. Una postura es, pues le bajamos, ¿no? Si no, se va a poner peor, ¿no? La razón es muy fácil. Si ha venido creciendo y nosotros no le bajamos, del otro lado no le van a bajar y se va a poner peor. No teníamos que tener 2 dedos de frente, ¿no? Entonces, una postura era, le bajamos, ¿no? Pero curiosamente aparece una postura radical, le bajamos madre, ¿no? Hay que subirle. ¿Cómo? Si le subimos nos van a romper la madre. ¿De qué se trata, no? Que nosotros tenemos tanques y armas, ¿no? O sea, o se trata de ser héroe, o se trata de darle aire a algo, ¿no? Algo que está por encima de nosotros. El 2 de octubre yo no fui a Tlatelolco como muchos y no fuimos porque sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. La pregunta es, no porque muchos fueron, no, porque pues tienes ganas, vas. La pregunta es, ¿por qué la irresponsabilidad de quien convocó? ¿Querían ser héroes de verdad? ¿O de alguna manera O cumplían? mártires, o mártires, ¿no? ¿O mártires? ¿O de qué se trata? Y luego estando ahí ya, nosotros nos juntamos en una casa cercana, pues para estar atentos, pues no fuimos muy lejos por el chisme, ¿no? En muy pocas horas cundió la noticia de que había habido ahí una sacapela, ¿no? Todas las versiones del mundo, que si el ejército había disparado sobre los manifestantes, que si había unos apostados en los edificios que habían disparado sobre el ejército, que si el guante blanco, que si el no el guante blanco. La luz de Bengala. La luz de Bengala, ¿no? Que si el comandante de las fuerzas que estaban para contener, ¿no? Había sido herido por las balas enemigas
Y la pregunta es, ¿cuáles balas enemigas, los estudiantes? ¿O alguien del lado de los estudiantes que no era estudiante? Y otra vez la confusión. El hecho es que eso marca un final dramático. Entonces otra vez quedan las dos versiones, ¿no? La versión oficial, como hemos dicho, fue un intentón internacional por el comunismo transnacional, ¿no? Para acabar con las instituciones mexicanas. Y el gobierno responsable tuvo que sofocar ese intento, ¿no? Versión romántica, ¿no? El estudiantado, que es la parte consciente de la sociedad, ¿no? El intelectual que piensa y entiende, ¿no? Pues decidió jugársela en aras de la libertad y de la justicia. Y llegamos hasta allá, ¿no? Sin importar que nos hayan matado, ¿no? Pues ahora les cojan la gente que nos está viendo ahorita, a ver, ¿a cuál le cree? Hijo, Ahora mencionabas tú, llega Echeverría, ¿no? Y Echeverría llega con un discurso frente a esa situación muy innovador, ¿no? ¿Qué pasó en el 68? El gobierno, Díaz Ordaz, ¿no? Un viejo represor, el ejército. el ejército son los malos, ¿no? Y perdón, ¿y tú de dónde vienes? No, no, yo soy el bueno. Pero ¿de dónde vienes? No, no era secretario de Gobernación. Sí, sí, pero yo soy el bueno. El bueno y el malo otra vez, ¿no? Entonces, junto con él se constituye, es en contra de los que masacraron estudiantes, ¿no? Yo amo a la juventud. Por tanto, acerco, ¿no? A un grupo de jóvenes a los que les doy altos puestos. Entonces tienes un secretario de la presidencia de 24 años. ¿Cómo? Pues sí, ¿no? Y entonces tienes una parvada de gente muy joven que escala. Es muy acorde con el discurso de Echeverría. Prueba de que yo soy pro jóvenes es que les he dado altos puestos de responsabilidad, ¿no? Pregunta, ¿tenían la experiencia para asumir esa responsabilidad? ¿O se trataba de un lance demagógico? ¿No? Era probar, ¿no? Que los jóvenes eran los que él confiaba, porque él era defensor de los jóvenes, ¿no? Y con eso se lanza a la presidencia y luego toma un discurso de izquierda, ¿no? Y después quiere ser líder del tercer mundo. Entonces no es difícil elaborar la trama, ¿no? Pues ahí empezó esta aventura ideológica, ¿no? De los buenos y los malos detrás de mí, ¿no? Y entonces todo lo que hago, lo hago por el bien, y los míos son los buenos. ¿Te suena? Me suena a historia repetida. Ahí está. Pepe, gracias por esta Al contrario, muchas gracias a ti. interesantísima plática. Y créeme que sí, me siento pues tocado por la celebración. Otra vez el 2 de octubre. Para mí no tiene ninguna de las dos significados, sino lo que para mí significa es el recuerdo de una manipulación. ¿Te suena? Me suena. Gracias, Pepe. A ti, Francisco. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro índice flamígero. Mientras tanto, soy Francisco Rodríguez y le deseo como siempre que tenga buenas gracias y muchos días.